Año 476 después de Cristo, el 4 de septiembre. Si hay una fecha que nos han grabado a fuego en el colegio, es esa. Desde luego. El fin, la caída del Imperio Romano. Totalmente. La imagen es potentísima, ¿eh? Hordas de bárbaros, ciudades en llamas, el fin de un mundo y inicio de la Edad Oscura. Es casi un género de película. Sí, sí, una imagen muy cinematográfica. Pero, a ver, ¿y si esa fecha tan redonda y tan conveniente fuera en realidad más un mito que otra cosa? ¿Y si para la gente que vivía en la Italia del siglo V, ese día fue, pues no sé, un lunes más? Mm, Hoy vamos a sumergirnos en unas fuentes históricas que, la verdad, desmontan esta idea. La misión es separar el mito de la realidad. ¿Fue una caída real o fue la mejor campaña de propaganda de la historia? Vale, vamos a desgranar esto. saludos. Es que esa es la clave de todo. Las fuentes de la época son muy silenciosas sobre ese supuesto apocalipsis. No se enteraron de que caía el imperio. Exacto. La deposición de un emperador adolescente, Rómulo Augustulo, no fue un cataclismo. Fue un reajuste de poder, uno más, dentro de un sistema que llevaba ya un siglo transformándose. La pregunta buena no es si los bárbaros tumbaron Roma, ¿Sí, no? sino quién y por qué decidió mucho después que esa fecha era el final de todo. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, como una novela de intriga. Si en el siglo V nadie le dio mucha importancia, ¿de dónde sale esta obsesión con el 476? Pues los documentos apuntan a que esta idea se cocinó en dos momentos muy concretos, y el primero nos lleva a un sitio fascinante, la corte de Constantinopla en el siglo VI. Exacto. Hay que buscar, por así decirlo, al primer culpable, y tiene nombre, Marcelino Comes, un cronista que escribe casi 40 años después, hacia el 519. O sea, no es un testigo directo. Para nada. Y él es el primero que deja por escrito negro sobre blanco que el imperio de Occidente pereció con Rómulo Augustulo. Pero, un momento, ¿quién era este Marcelino? ¿No sería un cronista cualquiera, supongo? No, no, ¿qué va? Era un alto funcionario de la corte del emperador Justiniano I. Y aquí, fíjate, está el kit de la cuestión. A ver, Justiniano, en ese momento, tenía un proyecto entre manos que era, bueno, megalómano. La Renovatio Imperi, la reconquista de Occidente. Y para eso necesitaba una buena historia. necesitaba una justificación ideológica para lanzar una guerra masiva, carísima y, bueno, sangrienta contra los ostrogodos que gobernaban Italia. Claro, no puedes llegar y decir, voy a invadir Italia porque me apetece. Necesitas un relato. Precisamente. Y el relato que construyen fue demoledoramente eficaz. El imperio legítimo en Occidente murió en el 476. Los godos son usurpadores, tiranos, y nosotros vamos a liberarlos. Nuestra invasión no es una agresión, es una liberación. Exacto. Es la restitución del orden. O sea, la fecha del 476 se fabrica como un casus belli. Es pura propaganda de guerra. Es alucinante que la fecha que define el inicio de la Edad Media se inventó para justificar una guerra. Pero has dicho que hubo otro momento clave, mucho más tarde, que reforzó esta idea. Sí, Y ya no por razones militares, ¿no? no, no. Esta vez por razones culturales, de identidad. Damos un salto de casi 1000 años. Aterrizamos en el Renacimiento italiano, siglo XV. Los humanistas. Ahí está. Figuras como Flavio Biondo se encuentran con un problema narrativo. Quieren definir su propia época como un renacer de la antigüedad clásica. Y claro, para que algo pueda renacer, primero tiene que haber muerto. Ahí lo tienes. Necesitaban crear una ruptura clara, dramática. Y Biondo, en sus décadas, es quien realmente codifica la narrativa que nos ha llegado. Un colapso violento, una civilización aniquilada por bárbaros, 1000 años de oscuridad. Y ellos eran los salvadores, claro, los que traían de vuelta la luz. Exacto. Era una forma de autoafirmación. Luego llegaría Maquiavelo y le daría otra vuelta de tuerca, pero la idea base ya estaba ahí. Vale. Entonces, si quitamos la propaganda de Justiniano y la narrativa de los humanistas, ¿qué nos queda? ¿Qué pasó de verdad en Rávena ese 4 de septiembre del 476? Pues pasó algo mucho menos épico. Fue básicamente una disputa laboral que se fue de las manos. Un motín militar. ¿Una disputa laboral? Sí, sí. El protagonista, Odoacro, no era un rey bárbaro que llegaba de la estepa. Era un general de altísimo rango dentro del propio ejército romano. Un momento, hay que aclarar esto. Sus tropas eran foederate, o sea, no eran invasores, ¿verdad? Eran como mercenarios o tropas aliadas ya integradas. Exacto.
En regimientos de élite, de origen germano, sí, pero que llevaban décadas integrados en el ejército defendiendo Italia. Eran parte del sistema. Vale. El conflicto estalla porque estas tropas le piden al hombre fuerte del momento, Orestes, el padre del emperador Rómulo, que les asigne tierras, una práctica bastante común llamada hospitalitis. Como un plan de pensiones para veteranos, pero en tierras. Se podría ver así, sí, pero Orestes se niega en redondo, y ahí es cuando se lía. Las tropas se motinan, ejecutan a Orestes y aclaman a su general, a Odoacro, como rex, como su rey. Aún así, deponer a un emperador, por muy títere que fuera, es muy grave, porque no hubo una guerra civil tremenda. Por un detalle legal que se nos suele olvidar y que es absolutamente crucial. ¿Cuál? Rómulo Augustulo era técnicamente un usurpador. Ah, amigo. El emperador legítimo de Occidente, el que reconocía Constantinopla, era un tal Julio Nepote. Orestes lo había expulsado de Italia un año antes, pero Nepote seguía vivo y reinando desde su exilio en Dalmacia. O sea que Odoacro no estaba deponiendo al emperador legítimo. Exacto. Estaba quitando de en medio al hijo de un usurpador. Y eso lo explica todo. Fíjate en lo que hace después. No ejecuta a Rómulo. No, claro. Lo trata con un respeto exquisito. Lo jubila, lo envía a una villa de lujo en Campania y le asigna una pensión anual desorbitada, 6.000 sólidos de oro. El finiquito más generoso de la historia, vamos. Desde luego. Un trato impensable si esto fuera una conquista bárbara. Y lo que viene después es de una inteligencia política brutal, porque el Senado romano, que muchos ya daban por muerto, entra en escena. Y hace una jugada maestra. Brillante. El Senado envía una delegación a Constantinopla, a hablar con el emperador de Oriente, con Zenón. Y no van con las manos vacías. No, no. Llevan las insignias imperiales de Occidente, el manto púrpura, la diadema, y le entregan a Zenón un mensaje que ha pasado a la historia. ¿Qué le dicen? Un solo emperador es suficiente para gobernar el mundo. Nosotros aquí en Occidente hemos elegido a Odoacro, un hombre sabio y buen militar, para que proteja nuestros asuntos como patricio en tu nombre. Espera, ¿eso no es una carta de rendición? Para nada. Es una propuesta de reestructuración. Es como decir, mira, cerramos la sucursal de Occidente, que es un caos, y a partir de ahora lo gestionamos todo desde la sede central de Constantinopla con un director local de confianza. Es la analogía perfecta. Es una reunificación de facto del imperio. Zenón, aunque a regañadientes porque él prefería a su protegido Nepote, acaba aceptando, nombra a Odoacro Patricius Romanus su representante oficial. Legalmente, el imperio romano no había caído, se había transformado. Entonces, la pregunta del millón. Para el ciudadano de a pie, para un comerciante en Roma, ¿cambió algo la vida el 5 de septiembre del 476? Si hubiéramos viajado allí en el 480, ¿qué habríamos encontrado? Pues habríamos encontrado una ciudad que funcionaba de una manera asombrosamente similar a las décadas anteriores. Lejos de desmantelar el Estado, los nuevos gobernantes se vieron a sí mismos como sus continuadores. Ajá. Odoacro, por ejemplo, gobernó con el apoyo total del Senado, que vivió una especie de segunda juventud. Fíjate qué dato más curioso nos da la numismática. Dime. Bajo Odoacro, el Senado volvió a acuñar sus propias monedas de bronce con las siglas SC, Senatus Consultum, un privilegio que había perdido hacía siglos. ¡Qué fuerte! Y luego llega el sucesor de Odoacro, Teodorico el Grande. A menudo lo pintan como el gran rey bárbaro, pero la realidad era muy distinta, ¿no? Completamente distinta. Teodorico había pasado su juventud en la corte de Constantinopla. Hablaba griego, conocía la administración romana por dentro, sentía una admiración profunda por ella. Y eso se notó en su gobierno. Basó todo su reinado en un concepto: civilitas. O sea, el respeto absoluto por las leyes, las instituciones y las costumbres romanas. Las fuentes de su administración, que nos han llegado gracias a su ministro, el senador romano Casiodoro, son una mina de oro para entender esto. Son la prueba del algodón. Demuestran que la maquinaria seguía engrasada y funcionando. El complejo sistema de impuestos romanos seguía recaudando. ¿Y para qué usaban el dinero? Pues para financiar el ejército y, ojo, las obras públicas. Teodorico se lanzó a un programa masivo de restauración de acueductos, murallas, palacios. Los arqueólogos siguen encontrando ladrillos con su sello en las reparaciones del Coliseo. Es una ironía increíble. Es como si dijera, yo, un godo, soy quien cuida de verdad del legado de Roma. Totalmente. Y mantenía a la plebe contenta, claro.
Los juegos en el Coliseo y las carreras de carros en el Circo Máximo continuaron a todo trapo. La división era pragmática. Los godos al ejército. Y la aristocracia senatorial romana, gente como Casiodoro o el filósofo Boecio, a la administración civil. Para ellos, servir a Teodorico no era traicionar a Roma, era la única forma de servir a un Estado romano que seguía vivo. Vale. La estructura política se mantuvo, la ciudad funcionaba, pero es innegable que hay un declive a largo plazo. Baja la población de Roma, el comercio se contrae. Si la caída no fue en el 476, ¿cuándo y cómo ocurrió el verdadero colapso? Si no fueron Odoacro y Teodorico, ¿quién apretó el gatillo? Y aquí llega la mayor y más trágica de las ironías de toda esta historia. A ver. La verdadera catástrofe, el golpe de gracia que acabó con la civilización romana clásica en Italia, fue la supuesta liberación de Justiniano, la misma guerra que se justificó con la falsa narrativa de la caída del 476. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el intento de salvar Roma fue precisamente lo que la destruyó? Sin ninguna duda, si tenemos que buscar una fecha para el fin del mundo antiguo, no es el 476, es el inicio de la Guerra Gótica, en el 535. Casi 20 años de guerra. Una guerra que convirtió Italia en un páramo. La ciudad de Roma fue asediada 5 veces. Por godos, por bizantinos, fue machacada, su gente murió de hambre. Las estatuas se usaron como proyectiles, fue un apocalipsis real. ¿Y hubo un punto de no retorno, un momento concreto? Sí, en el año 537. Durante uno de los asedios, el rey godo Vitiges toma una decisión desesperada y fatídica. Corta los 14 acueductos que llevaban agua a Roma desde hacía siglos. Y eso fue el final. Ese fue el final. Sin agua, se acabaron las termas, el corazón de la vida social romana. La población tuvo que abandonar las colinas y hacinarse junto al Tíber. La gran ciudad monumental, la Roma de las películas, murió en ese instante. Un golpe mortal a la infraestructura y a la élite. ¿Qué pasó con esa clase senatorial que había logrado sobrevivir con los godos? Fue literalmente aniquilada. Quedaron atrapados entre dos fuegos. Los godos los acusaban de colaborar con los bizantinos y los bizantinos los exprimían con impuestos brutales para financiar la guerra. O sea que desaparecieron. Las grandes familias que llevaban 1000 años gobernando Roma fueron masacradas, exiliadas o quedaron en la ruina. Después de la guerra, la institución del Senado simplemente se esfuma, desaparece de los registros históricos. Y cuando por fin termina la guerra, con una Italia destrozada, llega el golpe de gracia. 14 años después, en el 568, llega un nuevo pueblo germano, los lombardos. Y estos no eran como los godos. No tenían ningún interés en preservar la cultura romana. Ya. Conquistaron una Italia exhausta, la fragmentaron en ducados rivales y rompieron su unidad política para los siguientes 1300 años. Ese y no otro fue el verdadero final del mundo antiguo en Italia. Entonces, si recapitulamos, el panorama que dibujan estas fuentes es demoledor para la historia que nos han contado. El 476 no fue la caída de nada. Fue una reorganización política interna que, legalmente, reunificó el imperio. Y las instituciones romanas, la vida urbana, el Senado, todo sobrevivió y a ratos incluso prosperó durante 70 años más bajo Odoacro y Teodorico. Y el colapso real, la destrucción física y social, no vino de los bárbaros, sino de la ambición imperial de Justiniano por restaurar un pasado que, irónicamente, su propio ejército se encargó de aniquilar. La cura fue infinitamente peor que la supuesta enfermedad. Esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de Roma, ¿no? Las fuentes nos muestran que la historia no es solo lo que pasó, sino quién nos cuenta lo que pasó y para qué. La caída de Roma en el 476 es una narrativa poderosa. Muy útil. Claro, sirvió para justificar una guerra en el siglo VI y para construir una identidad cultural en el siglo XV. Y eso nos obliga a preguntarnos cuántos otros hechos históricos que damos por sentados son en realidad narrativas construidas, relatos que se quedaron no porque fueran la verdad, sino porque eran la historia más útil para los que tenían el poder de contarla.